¿Te parece normal llegar oliendo a perfume de hombre? Le dije sin levantar la voz, pero con esa calma que uno solo tiene justo antes del derrumbe. Lorena se giró desde la puerta del salón con una mueca entre burla y fastidio, dejando su bolso sobre el mueble como si no hubiera escuchado nada grave, como si yo le hubiera preguntado por el precio del pan. ¿Ahora eres experto en colonias masculinas? ¿Te aburres mucho, Rubén? Era jueves por la noche, casi las 11, y acababa de meter al horno la lasaña que iba a recalentar para la cena del viernes con sus compañeros de oficina, esos mismos que me caían como una patada pero que ella defendía como si fueran santos. Volvía tarde últimamente, pero esa noche algo en su voz al llegar me provocó una náusea distinta. Tal vez era la forma en que tarareaba, o el mechón que se le había salido del moño y que antes me habría parecido sexy. Ahora me parecía una pista, una grieta. No me vengas con chorradas. Hueles distinto. A ti no, a otro. A alguien que no soy yo. Y sonríes como si volvieras de una cita. Ella me miró, cruzó los brazos, se encogió de hombros y soltó una carcajada que me heló la espalda. No una risa nerviosa. No una risa de defensa. Una risa limpia, sincera, como si lo que acabara de decir no tuviera peso ni consecuencia, como si yo fuera un niño imaginando cosas porque no entendía el mundo adulto. Rubén, de verdad, qué pena. Estás volviéndote paranoico. Es el estrés, ¿no? Llevas días rarísimo. Si quieres, mañana hablamos. Pero ahora me voy a la ducha. Si te apetece discutir, que sea con el horno. No respondió a la acusación. No se inmutó. No negó nada. Se fue al baño y cerró la puerta con el seguro, como si fuera lo más natural del mundo después de llegar a casa oliendo a otro. Me quedé de pie en medio del pasillo, mirando la puerta cerrada, escuchando el agua correr mientras mi cabeza se llenaba de imágenes que no necesitaba ver porque ya las conocía de memoria. Su cuerpo mojado, su risa suave, la forma en que giraba la cabeza cuando quería parecer inocente. Todo eso que antes era mío, ahora era parte de otra escena que yo no presenciaba. No dormí esa noche. Esperé a que saliera del baño, vi cómo se secaba el pelo frente al espejo del pasillo sin siquiera verme, y cómo se metía en la cama sin preguntar si yo iba a acompañarla. Cuando se quedó dormida, agarré su móvil con un temblor en los dedos que no podía controlar. Lo desbloqueé con su cara mientras ella respiraba profundamente, y lo primero que vi fue el nombre Arturo. No tenía emoticonos. No estaba disfrazado. Arturo. Así, sin más. Abrí los mensajes. No eran sucios, no eran románticos, eran algo peor, eran íntimos. Hablaban de cosas pequeñas, de cosas que solo se comparten con quien se desea todos los días. Él le decía que le gustaba cuando se dejaba el pelo suelto en la oficina. Ella le contaba que tenía una marca en la espalda porque yo había dormido abrazándola fuerte esa noche. Se reían de mí. En cada mensaje había un fragmento de mi vida arrancado sin anestesia, una versión de mi hogar que me excluía por completo. Apagué el móvil, lo dejé exactamente como lo encontré, volví al salón, saqué la lasaña del horno y la tiré al cubo de basura. Me senté en el suelo de la cocina, apoyé la espalda contra los azulejos fríos y cerré los ojos durante casi una hora, respirando como si me costara recordar cómo hacerlo. ¿Qué harías tú si supieras que tu mujer ya no te pertenece? Le pregunté en voz baja a nadie, a mí mismo, al silencio, a la puta lámpara de Ikea que siempre odié y que ella insistió en colgar. El vino no sabía a vino esa noche. Sabía a algo que me iba a destruir, pero todavía no sabía cuánto. Solo sabía que mañana iba a fingir que todo seguía igual, y que pasado mañana ya no iba a ser el mismo hombre nunca más. El viernes comenzó con una extraña normalidad que me revolvía el estómago. Lorena se despertó antes que yo,
se vistió con ese vestido negro ajustado que solía reservar para cenas importantes, y se perfumó mientras canturreaba una canción sin letra clara, como si el día no fuera diferente a cualquier otro. Yo fingí dormir, no por cobardía, sino porque no tenía todavía las palabras exactas para enfrentarla, porque necesitaba observarla un poco más, ver si en sus movimientos encontraba culpa, duda, miedo, algo que me confirmara que había una grieta en su coraza. Pero no había nada. Ella era la misma mujer que se maquillaba con precisión frente al espejo del pasillo, que preparaba café con leche de avena como si no hubiera nada roto entre nosotros, como si no hubiera compartido sus secretos con otro durante semanas. Después de que se fue al trabajo, abrí su portátil, el que nunca usaba en casa porque decía que odiaba mezclar cosas del trabajo con lo personal, pero ahora entendía que era más bien una medida para no dejar rastros. La pantalla estaba bloqueada, pero la contraseña fue fácil, su segundo apellido y la fecha de nacimiento de nuestro hijo. El escritorio estaba limpio, sin documentos sueltos, pero el navegador recordaba las últimas sesiones. Había una carpeta en el correo llamada Reportes Personales y dentro, mensajes reenviados desde su móvil con horarios, frases y hasta algunas fotos que no tenían nada que ver con el trabajo. Una de ellas era de una cama sin sábanas en una habitación que no reconocí. En otra, un selfie de ella con gafas de sol, sonrisa torcida y fondo borroso, pero se le notaba feliz. Era una felicidad simple, sin maquillaje. Una que ya no tenía conmigo desde hacía años. Imprimí todo. No por venganza, ni siquiera por precaución legal. Lo hice porque necesitaba tocar la traición con las manos, sentirla como un objeto real, no solo como pensamientos flotando en mi cabeza. Quería poder decir que lo vi, que lo leí, que lo tuve frente a mí y que no era una suposición. Lo guardé todo en una carpeta de esas negras que usábamos en la escuela para los trabajos de historia. Cuando terminé, la escondí en el armario de herramientas del trastero, entre cables viejos y taladros sin usar. A las 8 en punto, Lorena volvió a casa con 3 botellas de vino y una caja de bombones. Dijo que uno de sus compañeros era intolerante al gluten y que por eso había traído postres sin harina. Lo dijo mirándome a los ojos, con la misma expresión que ponía cuando intentaba convencer a un policía de tráfico de que no había visto el semáforo en rojo. No le respondí. Me limité a poner la mesa, sacar los platos grandes y fingir que estaba concentrado en no quemar el pan de ajo. Los compañeros de trabajo llegaron a las 9:15. 3 hombres y una mujer. Todos vestidos como si vinieran de una boda, aunque supuestamente habían salido directo de la oficina. Uno de ellos, mediana edad, barba arreglada, zapatos de piel brillantes, saludó a Lorena con 2 besos, pero el segundo beso duró más de lo normal. Yo no dije nada. Lo miré a los ojos y sonreí mientras le ofrecía una copa. Se llamaba Ramón, y aunque en los mensajes se le aparecía como Arturo, no me cabía ninguna duda. Era él. Lo vi en su manera de tocarle el codo al hablar, de observarla mientras ella se giraba a buscar los platos. No se escondían. No hacían teatro. Solo actuaban con la naturalidad de quienes ya se creen impunes. Durante la cena, hablaron de presupuestos, de un cliente difícil, del nuevo gerente que según ellos era un inútil con corbata cara. Yo escuchaba todo sin intervenir, como si fuera un invitado más, un testigo. Cuando Ramón se ofreció a servir el vino, fue hasta la cocina y yo lo seguí. Él se giró, sorprendido al verme tan cerca, y sonrió con educación, como hacen los desconocidos. ¿Tú también trabajas en marketing?, me preguntó mientras abría la botella. No. Yo trabajo en silencio. Ramón rió como si no hubiera entendido, o como si no supiera qué responder. Yo le quité la botella de las manos con suavidad, serví las copas y le di una palmada en el hombro. Disfruta la cena. Esta casa la limpié yo, ladrillo por ladrillo. Volvimos al comedor como si nada hubiera pasado. Lorena me miró,
solo un segundo, y su sonrisa se volvió un poco más tensa. No sé si fue miedo, culpa o incomodidad. Pero por primera vez desde hacía semanas, noté un cambio en su cara. No hice ninguna escena. No interrumpí la velada. Dejé que se rieran, que brindaran, que se contaran anécdotas de trabajo como si todo fuera normal. Pero yo ya había tomado una decisión. No iba a enfrentarla esa noche. No iba a decirle lo que sabía. No iba a preguntarle por los mensajes, ni por las fotos, ni por el nombre falso. Esa noche era solo para observar, para confirmar cada gesto, cada roce, cada mirada. Porque si iba a destruir lo que habíamos construido, al menos iba a hacerlo con certeza, sin margen de duda. Iba a quemarlo todo, pero solo cuando el fuego sirviera para alumbrar lo que vendría después. Esa mañana, la del sábado, el ruido de la ducha fue lo primero que escuché. Lorena se había levantado temprano, como si tuviera prisa, como si tuviera una agenda paralela que yo no conocía. Me quedé en la cama sin moverme, observando cómo el vapor se colaba por la rendija de la puerta del baño. Después de lo que vi y escuché la noche anterior, no me hacía falta más. Lo tenía todo claro. No eran solo los mensajes, no eran solo las fotos o los nombres falsos, era la forma en que se tocaban los brazos, en que se sonreían de lado, en que él se acercaba por detrás cuando ella se levantaba de la mesa y como ella no se apartaba. Era el tipo de lenguaje corporal que no necesita traducción, el tipo de intimidad que no se finge entre compañeros. Cuando salió de la ducha, se puso un conjunto deportivo que jamás usaba para entrenar, se recogió el pelo en una coleta tirante, se perfumó como si fuera a una cena y dijo que saldría a correr un rato para despejarse. Le respondí que me parecía bien, sin levantar la mirada del periódico. Ella se quedó unos segundos parada en la puerta, esperando que dijera algo más, quizás una pregunta, quizás un gesto de celos. Pero no hubo nada. Solo silencio. ¿Vas a salir tú hoy? Preguntó finalmente, con esa voz neutra que usaba cuando no quería que yo supiera si hablaba con afecto o con indiferencia. Más tarde, contesté. Quiero revisar unas cosas del coche primero. Asintió, se puso los auriculares y salió de casa sin despedirse. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos que esa despedida ya había tenido lugar hace semanas, solo que uno de los dos no había querido aceptarlo. En cuanto se fue, me levanté, fui al trastero, saqué la carpeta negra y me senté en la mesa del salón. Leí todo otra vez. No porque dudara, sino porque necesitaba volver a sentir el mismo frío en el estómago que me había empujado hasta ahí. No iba a dejar que la rabia se diluyera. Tenía que mantenerla viva un poco más, al menos hasta que terminara lo que había empezado a planear la noche anterior. Llamé a Ramiro, un amigo de la adolescencia con quien había perdido contacto durante años pero que trabajaba ahora como abogado en Madrid. Le expliqué que necesitaba una asesoría rápida, que no era urgente a nivel legal, pero sí personal. Me dio una cita para el martes. Dijo que no me preocupara, que él se encargaba. No me preguntó los detalles. Siempre fue así, de pocas palabras, pero confiable. Luego llamé a mi jefe y pedí 2 días libres para la semana siguiente. Puse cualquier excusa. Lo importante era tener margen. Tiempo. Espacio para moverme sin que Lorena sospechara nada. Pasé el resto del día en silencio. Limpié el coche por dentro, como si fuera a venderlo. Ordené los cajones del dormitorio, seleccioné qué ropa me iba a llevar y cuál iba a dejar. No pensaba quedarme en esa casa después de lo que estaba por hacer. Quería desaparecer durante un tiempo, por mi salud mental, por dignidad. Era una casa construida con decisiones compartidas, pero ahora era un escenario sucio, y cada rincón me recordaba algo que ya no existía. A las 6 de la tarde, Lorena volvió, sudada,
sonriendo, con una energía que solo tienen los que no cargan con peso moral alguno. Se metió en la ducha sin decirme nada, y al salir se puso uno de sus vestidos claros, de esos que usaba cuando quería parecer dulce y espontánea. Me preguntó si quería que preparara algo para cenar. Le dije que no, que saldría un rato a tomar algo con un viejo amigo. Me preguntó cuál. Inventé un nombre. Dijo que no lo recordaba. Contesté que tampoco lo había mencionado antes. Le pareció normal. ¿Volverás tarde? Depende de cómo se dé la noche, le respondí mientras me ponía la chaqueta. Vale. Ten cuidado. Y ahí estaba. La misma mujer que me había jurado que nunca tendríamos secretos, deseándome una buena noche con la misma voz que usaría para despedir a un vecino cualquiera. Salí de casa y conduje hasta el centro. Aparqué, me senté en una terraza vacía y pedí un café solo. No tenía intención de ver a nadie esa noche. Solo necesitaba pensar sin tenerla cerca, sin verla pasar de un cuarto a otro como si nada se estuviera cayendo a pedazos. Me quedé ahí casi 2 horas, observando a la gente que pasaba, parejas que se agarraban de la mano, adolescentes haciendo fotos ridículas, turistas perdidos con mapas absurdos. A las 9:30 volví a casa. La encontré en el sofá viendo una serie, con las piernas cruzadas y el móvil en la mano. Cuando entré, lo dejó en la mesa de café boca abajo. No hizo ningún comentario. Solo preguntó si quería algo de cenar. Le dije que ya había comido. Subí a la habitación, cerré la puerta con cuidado, me tumbé en la cama y esperé. No a que ella subiera. No a que pasara algo. Solo a que el tiempo hiciera lo suyo y que los minutos avanzaran hacia el momento que había estado preparando desde el viernes. Ya no era cuestión de emociones. Era un plan. Y mañana iba a ser el día de ponerlo en marcha. El domingo por la mañana, a las 8 en punto, me vestí con calma, recogí las llaves del coche, la carpeta negra del trastero y salí sin hacer ruido. Lorena dormía todavía, boca abajo, con la cara hundida en la almohada, en la misma posición que adoptaba cada vez que tenía una noche agitada. No me molesté en dejarle una nota ni en enviarle un mensaje. No tenía sentido avisar de nada cuando estaba a punto de cambiarlo todo. Conduje hasta el polígono donde estaba la copistería de Pablo, un viejo conocido del instituto que hacía impresiones para empresas y que trabajaba los domingos a puerta cerrada porque decía que el silencio le ayudaba a pensar. Le escribí el sábado por la noche y le pedí que abriera solo para mí. Le dije que necesitaba imprimir algo personal, sin preguntas. Cuando me vio aparecer con esa carpeta, no dijo nada, solo me hizo una seña para que pasara al pequeño despacho del fondo. Le pedí 15 copias de todo. No era necesario explicarle a quiénes iban dirigidas. Él solo miró la cantidad de hojas y arqueó una ceja. ¿Esto es por trabajo o por algo más? Por algo más. ¿Algo feo? Bastante. No insistió. Puso a funcionar la máquina, me ofreció un café de cápsula y se encerró en su oficina a mirar vídeos con los auriculares puestos. Yo me quedé frente a la impresora, viendo cómo salían los folios uno a uno, escuchando el sonido del papel cayendo en la bandeja como si fueran piezas de una bomba que estaba a punto de armar. Cuando terminó, le pagué en efectivo, guardé todo en sobres acolchados que había traído de casa y escribí los nombres de los destinatarios en cada uno. Su madre, su hermana, su jefe, su mejor amiga, incluso la vecina que siempre fingía no ver nada pero se pasaba la vida espiando desde la terraza. No era venganza gratuita. Era justicia. Cada uno de ellos le había dicho a Lorena alguna vez lo afortunada que era de tenerme. Ahora quería que supieran en qué se había convertido esa fortuna. Regresé a casa poco antes del mediodía. Ella estaba en la cocina preparando una tortilla con cebolla, como cada domingo. Cuando entré, me miró sorprendida. ¿Ya has vuelto?
He salido a dar una vuelta. Necesitaba despejarme un poco. Pues ven, que estoy preparando algo para los dos. Me senté en la mesa sin quitarme la chaqueta, observando cada uno de sus movimientos. La forma en que cortaba la cebolla, el modo mecánico en que batía los huevos, la despreocupación con la que se movía por la cocina como si no tuviera un cadáver escondido en el salón. Habló de cosas banales. De un supermercado, de una oferta en detergente, de una conversación que había tenido con su madre sobre plantar geranios. No la interrumpí. De vez en cuando asentía, como si estuviera presente, aunque mi cabeza estuviera en otro sitio. Cuando terminó de cocinar, sirvió los platos, puso 2 vasos de agua sobre la mesa y se sentó frente a mí. ¿Pasa algo? No. Estás raro. Estoy cansado. ¿Cansado de qué? De todo. Ella dejó el tenedor, cruzó los brazos y me miró con expresión incómoda, como si mi respuesta hubiera sido una acusación velada, como si supiera que algo estaba fuera de lugar pero no quería preguntar directamente por miedo a la respuesta. Rubén, si tienes algo que decirme, dímelo ya. No soporto esta tensión. No tengo nada que decir. Ya lo leerás tú misma mañana. ¿Leer qué? Ya lo sabrás. La vi tragar saliva con dificultad, como si su cuerpo empezara a procesar lo que su mente aún se negaba a aceptar. No insistió. Comimos en silencio. Después lavó los platos mientras yo me encerraba en el cuarto de herramientas. Allí guardé los sobres en una caja, los revisé uno a uno, verifiqué que todos tuvieran su contenido en orden y los metí en el maletero del coche. Tenía todo preparado. El lunes, después de dejarla en su trabajo, iría a la oficina de correos y los enviaría todos certificados, con acuse de recibo. Esa tarde me llamó mi hermana para preguntarme si me pasaría a ver a los sobrinos. Le dije que no podía, que tenía asuntos pendientes. Ella notó algo en mi voz y quiso preguntar, pero la corté con un te llamo luego y colgué antes de que insistiera. No quería explicar nada. No todavía. Lorena se pasó el resto del día fingiendo normalidad. Me preguntó si quería ver una película, si me apetecía un paseo, si prefería cenar fuera. A todo le respondí con evasivas. Ella no insistió, pero tampoco se rindió. La tensión flotaba en el aire como una alarma silenciosa. Dormimos en la misma cama, pero no cruzamos palabra. Me giré hacia el lado opuesto y esperé a que el sueño me venciera. Cuando supe que ya dormía, abrí los ojos y me quedé mirando el techo durante más de 1 hora, repasando mentalmente cada paso que iba a dar al día siguiente. Nada en mí era impulsivo. Cada decisión estaba calculada. No iba a gritar, ni a romper cosas, ni a montarle una escena frente a nadie. Iba a ejecutar un plan, y cuando terminara, no habría vuelta atrás. Al día siguiente, todo cambiaría. Iba a empujar la primera ficha de dominó y quedarme viendo cómo caían las demás, una a una, hasta dejar todo en ruinas. El lunes a las 7:10 de la mañana, Lorena bajó las escaleras ya vestida para trabajar, con una blusa blanca que no le había visto antes y una falda negra demasiado corta para lo que acostumbraba usar en la oficina. Olía al mismo perfume que llevé grabado en la nariz desde aquel jueves, ese aroma masculino mezclado con flores que no existían en casa. Me miró solo un instante antes de ir a por las llaves de su bolso, y sin decir nada, me preguntó con los ojos si la iba a llevar al trabajo o si tenía que arreglársela sola. Me levanté, tomé mi chaqueta, encendí el coche y salimos sin cruzar palabra. Durante el trayecto, no hubo música ni conversación. Ella revisaba el móvil sin disimulo, deslizaba mensajes, respondía a audios, se reía en silencio, y en algún momento, envió una foto de su café. No pregunté nada, tampoco me esforcé por ocultar el desinterés. Había algo definitivo en esa rutina apagada que por dentro me hervía pero que por fuera mantenía intacta una frialdad que ella no lograba descifrar del todo.
Cuando llegamos a su edificio, ella bajó sin decir adiós. Cerró la puerta del coche con suavidad, como si no quisiera provocar un ruido que despertara lo inevitable. La vi caminar con paso firme hasta desaparecer tras las puertas de cristal. No esperé ni un minuto más. Conduje directo a la oficina de correos, aparqué mal, dejé el coche con las luces puestas y entré con la caja de sobres bajo el brazo. El funcionario que me atendió tenía cara de lunes y me pidió los datos sin levantar la mirada. Le dije que necesitaba enviarlo todo por correo certificado, con acuse de recibo. Me dijo que costaría un poco más, le respondí que no era un problema. Uno a uno, fue pesando y etiquetando los sobres. Cada destinatario iba recibiendo su sello, su fecha, su destino. Cuando terminó, me entregó los comprobantes y me preguntó si deseaba añadir algún mensaje personalizado en los acuses. Le dije que no. Ya estaba todo escrito adentro. No necesitaba más explicaciones. Salí de la oficina con una sensación extraña. No era alivio. Era otra cosa. Una especie de pausa. Sabía que lo que acababa de hacer no tenía retorno. Las cartas estaban en camino y, en pocas horas, empezarían a llegar como bombas en cadena. No me quedaba más que esperar. Esa tarde me reuní con Ramiro en su despacho. Me ofreció un café que no acepté. Le entregué una carpeta distinta, esta vez con copias de los mensajes, las fotos, y un escrito donde detallaba mi intención de iniciar un proceso de separación inmediata. Le pedí que se encargara de todo, que preparara los documentos sin demora, y que dejara clara mi intención de abandonar el domicilio en cuanto ella recibiera la notificación. Me dijo que necesitaba 2 días para organizar los trámites, que debía esperar a que firmáramos juntos en notaría. Le dije que sí, que haría lo que fuera necesario, pero que bajo ningún concepto iba a seguir compartiendo el mismo espacio con una persona que me trataba como a un mueble. Volví a casa esa misma tarde, pasé por el supermercado, compré solo lo justo, pan, café, algo de fruta. Nada que indicara que pensaba quedarme. Cuando Lorena llegó, me encontró en el salón leyendo. Me saludó desde la puerta con un tono forzado. ¿Has comido? Sí. ¿Has salido? Un poco. ¿Todo bien? Depende. Ella dejó su bolso en la encimera, me miró de reojo, se sirvió una copa de vino y se sentó en la otra punta del sofá. Intentó iniciar una conversación sobre su trabajo, sobre una reunión, sobre un cambio de horario, pero yo no le seguí el hilo. Me limité a responder con frases cortas, sin detalles. Cuando vio que no iba a participar, se levantó, fue a la cocina y comenzó a preparar algo de cena. Me preguntó si quería. Le dije que no. No insistió. Cenó sola. Lavó los platos. Se duchó. Subió a la habitación y cerró la puerta. Me quedé abajo, mirando la televisión sin volumen, esperando que pasaran las horas. A las 11:30, apagué todo, subí, me tumbé en la cama sin decir nada, y ella fingió dormir. A la mañana siguiente, cuando desperté, ella ya no estaba. Había salido antes, dejando solo una nota en la mesa: nos vemos esta noche, no me esperes para comer. A las 11:15, recibí el primer mensaje de mi cuñada. Solo decía: ¿es verdad todo esto? Después llegó otro de su mejor amiga: no puedo creerlo, necesito hablar contigo. A la 1, el teléfono sonó. Era su madre. No contesté. De nuevo, a las 3, una llamada de su jefe. No contesté. No quería hablar con nadie. No necesitaba aclarar nada. No tenía que justificarme. Lo único que hice fue sentarme en la mesa del comedor, leer todos los mensajes, ver cada uno de los acuses de recibo, y comprobar cómo el círculo se iba cerrando poco a poco. A las 5, recibí un mensaje de Lorena. Solo ponía:
¿qué has hecho? No respondí. A las 5:08, otro, tú mandaste todo esto. A las 5:15, ¿podemos hablar? A las 5:20, dímelo en la cara, Rubén. Cerré el teléfono, lo apagué, me serví un vaso de agua y me senté a esperar que llegara la noche. No había marcha atrás. El momento de hablar cara a cara estaba a punto de llegar, y cuando entrara por esa puerta, no le iba a dejar ni una sola rendija para escaparse. Todo lo que había hecho era solo el inicio. Ahora venía lo importante. La conversación definitiva. Lorena llegó a casa esa noche sin prisa, sin disimulo, sin maquillaje. Entró con la cara pálida, ojerosa, como si no hubiera dormido o como si hubiera llorado todo el día. No me dijo nada al verme en la mesa del comedor, solo dejó su bolso en la silla y se quedó de pie, mirando los papeles que yo había esparcido en la superficie. Eran copias de lo que ella ya había leído en las últimas 24 horas, pero esta vez estaban ahí para que no pudiera negarlo, para que no intentara una de esas explicaciones absurdas que tantos usan cuando se les cae el teatro encima. Se sentó lentamente, sin tocar nada, sin cruzar los brazos, sin mover una sola hoja. ¿Por qué has hecho esto así? Preguntó sin levantar la voz. Porque no iba a darte la oportunidad de mentirme otra vez. Podrías haberme hablado, podrías haberme preguntado, podrías haberme dicho que sabías. Y tú podrías no haberme traicionado. Pero lo hiciste igual. Rubén, no digas mi nombre como si eso arreglara algo. No sirve para nada ahora. Ella tragó saliva, respiró hondo, y se quedó mirándome como si esperara que yo la interrumpiera. No lo hice. No tenía interés en hacerle más fácil el camino. Si quería hablar, tendría que hacerlo entera, sin ayudas, sin pausas convenientes. Fue solo una vez. Empezó como un coqueteo tonto, no buscaba nada, simplemente necesitaba sentirme viva. Las cosas entre nosotros ya no iban bien desde hace tiempo, tú también lo sabes. No me vengas con eso. No utilices nuestra rutina para justificar lo que hiciste. No estábamos bien, pero no por eso voy a la oficina a acostarme con alguien y luego a cenar con mi pareja como si nada. Tú decidiste eso sola. Nadie te empujó. No era lo que planeaba. No pensé que pasaría. Todo fue rápido, confuso. ¿Y después de la primera vez? ¿También fue confuso? ¿Y los mensajes? ¿Las fotos? ¿Los cafés? ¿Las risas a escondidas? ¿Las excusas? ¿También eso fue parte del caos? Ella agachó la mirada, pero no lloró. Ni siquiera lo intentó. Tal vez ya sabía que no serviría. Tal vez ya había llorado suficiente frente a otros, o frente al espejo, o frente a su jefe, o su madre, o su hermana, todos los que recibieron el sobre con su firma, con sus palabras, con sus gestos desnudos y expuestos. Pensé que si lo dejaba pasar, desaparecería. Que si no hablábamos, todo volvería a su sitio. ¿De verdad creíste eso? Quería creerlo. No quería destruir nada. Pues lo destruiste igual. Por cobarde. No dijo nada. Yo tampoco. Solo nos quedamos ahí sentados unos minutos. El sonido del reloj de la cocina era lo único que rompía el aire denso entre nosotros. Luego se levantó, fue a por un vaso de agua, bebió, y volvió a sentarse. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya lo hice. ¿Te vas? Sí. ¿Cuándo? En cuanto firmemos. ¿Y si no quiero firmar? Entonces tendrás que explicarle a todos los que ya saben esto por qué estás reteniendo a alguien que no te quiere cerca. No te lo recomiendo. Ella asintió despacio, como si asumiera la derrota no solo como castigo, sino como consecuencia inevitable. Se levantó sin más, subió a la habitación y cerró la puerta. Yo me quedé abajo, terminé mi vaso de agua,
guardé los papeles en una bolsa y me fui al coche. Dormí en casa de mi primo, en un colchón en el suelo, con una manta vieja y el móvil apagado. No necesitaba nada más. Solo distancia. 3 días después, firmamos. Ella no dijo casi nada. Ramiro lo hizo todo simple. 2 firmas. 2 copias. 2 vidas separadas. Salí de la notaría sin mirar atrás. No hubo abrazo, ni insulto, ni llanto. Solo el final. Pasaron semanas. Me mudé a un piso pequeño, empecé a ver a la gente que había evitado durante meses. Algunos me preguntaron por lo que pasó. A todos les dije la verdad. No con rencor, sino con hechos. No necesitaba esconderme. No tenía vergüenza. Un mes después, me escribió. Quería saber si estaba bien, si necesitaba algo, si quería hablar. Le respondí que no. No porque odiara su existencia, sino porque ya no tenía sentido hablar con alguien que había usado mi confianza como moneda de cambio. Le deseé suerte, y bloqueé su número. Ahora todo es diferente. Me levanto temprano, cocino solo, limpio mi espacio, organizo mis días. No hay ruido en mi vida, y eso es suficiente. No me hace falta entender por qué lo hizo. No hay una respuesta que cambie el resultado. A veces, alguien me pregunta si volvería a confiar en otra persona así. No tengo una respuesta clara. No es cuestión de volver a confiar. Es cuestión de no perder el respeto por uno mismo. Y eso, después de todo lo que pasó, todavía lo tengo intacto.